Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berrú. Y hoy estamos en el día 11 de julio. Vamos a estudiar Isaías capítulo 13, capítulo 14 y capítulo 15. Y bueno, seguimos con el fascinante libro de Isaías y sus profecías mesiánicas, sus paralelismos y bueno, etcétera, 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 ¿no? Un estudio muy interesante del libro de Isaías simplemente, ¿no? Y bueno, una vez más, gracias a todas las personas que sigan apoyando el proyecto del año bíblico y a las que quieran también hacerlo. Muchas gracias. De todo corazón, que gracias a ustedes se puede seguir en esta temática. Realmente está por empezar la parte más dura del año bíblico y yo no sé dónde voy a sacar fuerzas, pero esperemos que Dios ahí me mantenga, ¿no? Pero de que terminamos el año bíblico, lo terminamos, vivos o muertos, o al menos yo lo termino, sinceramente, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, eso. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a hacer una oración para empezar el estudio del día de hoy, ¿ya? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor. Gracias por un día más de vida. Mi Dios, te pido, mi Dios, una vez más, seas tú el maestro instructor, Señor, de este estudio. No sean mis palabras, sino las tuyas a través de mí, mi Señor, por favor. Ayúdanos a combinar esta hermosa tarea, mi Dios, que hemos aprendido, y la podemos efectuar hasta el final. Te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, empezamos con el capítulo 13. Y bueno, liberación del poder de Babilonia y de otras naciones, ¿no? Un mensaje solemne concerniente a Babilonia. Vamos a citar a Babilonia un poco. Y bueno, empieza así, visión contra Babilonia, prácticamente lo que nos dice el versículo 1, ¿no? Y bueno, el versículo 2 nos dice, en la cima de un cerro pelado, ¿no? Prácticamente es la mejor traducción, ¿no? Pongo una bandera, ¿no? Esta bandera era un símbolo de destrucción. No nos olvidemos que cuando una nación era destruida, o no hace muchos años, un par de siglos atrás, cuando había una guerra, ¿no? Se ponía una bandera, símbolo de conquista, ¿no? Incluso en el supuesto alunizaje que se hizo a la luna, se plantó la bandera de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, eso del alunizaje está por verse si fue real, mentira. Jamás lo sabremos. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero bueno, entonces este del símbolo, ¿no? Un símbolo de destrucción, de dominio, ¿no? Llámenlo a gritos y entren por sus puertas, ¿no? Y bueno, aquí obviamente nos habla en un sentido de invasión, ¿no? La gente cuando llegaba a un país, perdón, sí, un país extranjero a invadirlos, ¿no? Ellos se refugiaban dentro de sus muros, ¿no? ¿Qué más tenemos? He llamado a mis valientes, ¿no? Para ejecutar mi ira, ¿no? Y bueno, aquí es una clarísima alusión de los medos. Pero miren, la caída de Babilonia sucedió en el año 539 a.C., si no mal recuerdo. Sí, 539 a.C. aproximadamente, si no mal recuerdo. No, y aquí estamos nosotros en el año 715. Casi faltan 2 siglos para esto. Y ya se ha dicho que iban a ser hasta los medos. Qué increíble es Dios, ¿no? Babilonia ni siquiera era una potencia mundial en este momento. Sí, Babilonia viene desde los tiempos de Abraham y de Isaías y de Jacob, sí. Tuvieron por ahí su apogeo, no dominaron el mundo, fueron una nación fuerte, se debilitaron, fueron una nación fuerte, se debilitaron, y bueno, más o menos fue así. Pero más adelante, después de Asiria, ellos se levantan como la mega superpotencia mundial de la Tierra, ¿no? Pero aquí ni siquiera eran una potencia mundial, estaban por ahí cogiendo fuerzas. Estamos hablando de 100 años antes todavía de que ellos se vuelvan una potencia mundial. Y ya se está prediciendo su destrucción por parte de los medos, que más adelante nos afirman lo que son los medos, ¿no? Pero miren, aquí ya se habla de su destrucción antes de su apogeo, ¿no? Pero bueno, Dios tenemos el Dios del futuro. No se olviden de eso, ¿no? Sigamos. Escuchen, dice, el estruendo de las naciones. Dios pasa revista a sus tropas para el combate, ¿no? Y bueno, obviamente habla aquí una alusión de que Dios va a utilizar a los medos, así como utilizó a Siria y así como utilizaba a cada uno de los imperios mundiales, ¿no?
Vienen de muy lejos, Dios y su ejército, para destruir la tierra. Angústense, que se acerca el día de Dios Todopoderoso, día de las, día de sentencia final, ¿no? El día de sentencia final prácticamente. Y bueno, aquí también nos puede estar haciendo una alusión a su segunda venida, de cierta manera, ¿no? Porque no se olviden que cuando hablamos de Babilonia hablamos en un sentido profético, final también muchas veces. Sí, estamos hablando de la Babilonia literal, pero también podemos hablar de la Babilonia profética del tiempo del fin, tranquilamente, ¿no? Y eso lo vamos a entender cuando lleguemos a Apocalipsis, ¿no? Pero sigamos, dice. Por eso se desanima el corazón del hombre. Se mueren, dice, del susto y del terror. Viene el día de Dios, será cruel en gran manera y acabará con todos los pecadores, ¿no? Una vez más, nos hace una alusión a... Un momento. Ya. Ya, a ver, perdón, me perdí. Una alusión una vez más a su segunda venida y a la destrucción de Babilonia, que iba a ser también terrible. No se olviden que la destrucción de Babilonia final está entrelazada con las 7 copas de ira, la venida de Cristo. Ahí se cumple, ¿no? En paralelismo y en conjunto con todas estas profecías, ¿no? Las estrellas, sol y luna no darán su luz. Castigaré al mundo su maldad. Acabaré el orgullo y la soberbia de los poderosos, ¿no? Y es una clara alusión a Apocalipsis 17 y 18, ¿no? Sobre todo Apocalipsis 18, ¿no? Que habla de los reyes de la tierra y de sus navíos y de todo su poder, ¿no? Bueno. Haré casi extinguir a los hombres, y aquí se refiere a los hombres varones, ¿no? Bueno, ¿qué sé más? Estremeceré a los cielos y conmoveré la tierra. Cada quien volverá a su patria del miedo, ¿no? Cada quien iba a volver por su camino, también podríamos decirlo. O sea, aquí simplemente esto podríamos cogerlo como una clara alusión a la destrucción que se venía a Babilonia, ¿no? Y de igual manera, ¿no? A la alusión final en el tiempo del fin. Ahora, miren, yo no sé cómo exactamente va a suceder todo, ¿no? No soy profeta, lastimosamente. Pero miren, es como por ejemplo, ahorita muchos hermanos adventistas que están viendo este video, muy posiblemente están muchos de ustedes quizás en Estados Unidos, en países europeos, no sé, pero ustedes ni siquiera son de ahí. ¿Cuántos de ustedes no están haciendo planes para volver a su tierra y vivir en el campo por todo lo que se viene? Alcen la mano. ¿Sí me entienden? El día de Jehová nos va a hacer volver cada uno a donde pertenecemos, de cierta manera también, ¿no? Sigamos. El descubierto será traspasado, el apresado caerá a espada, sus hijos serán aplastados, sus casas quemadas, sus mujeres violadas. Un lenguaje un poco fuerte, pero bueno, así lastimosamente eran las guerras en ese momento y así lo será algún día en el tiempo del fin también. Contra Babilonia levantaré a los medos, versículo 17 nos menciona exactamente el nombre de los que iban a destruir a los babilónicos. Los medos y obviamente los medos y los persas, ¿no? Y bueno, los cuales serán despiadados prácticamente, lo que nos trata de decir el versículo 18, ¿no? Porque dice que ellos no van a buscar oro y plata, ellos van a conquistar, no iban por ambición, sino por conquistar, ¿no? Babilonia, que es tan hermosa, terminará como Sodoma, o sea, hecho ruinas. Hasta el día de la actualidad, en el valle de Sodoma y Gomorra no se puede vivir. Es imposible vivir. Eso realmente es, ¿qué les digo? Un desierto, ni un desierto diría yo, yo no sé con qué palabra definir, porque es inhabitable y no crece nada por el azufre. Bueno, sea como sea, ahí estamos. ¿Qué más dice? Bueno, eso ya lo dije. Ya sigamos, dice. Y nunca más será habitada, ¿no? Bueno, hasta el día de hoy en la actualidad, hasta donde yo sé, nadie vive en Babilonia. Es inhabitable. Las condiciones físicas ahí son imposibles.
Bueno, que llegue alguien a campo es una cosa, pero que viva ahí alguien permanentemente es imposible. Hasta el día de hoy se cumplió de cierta manera esta sentencia, ¿eh? ¿Qué más tenemos? Bueno, y a lo largo de la historia, algunos imperios quisieron restablecer. Si no mal recuerdo, Alejandro Magno, ¿no? Alejandro, ay, se me fue. El rey de Grecia. Él quiso, si no mal recuerdo, él quiso restaurar Babilonia, si no mal recuerdo, pero lastimosamente, no fue Alejandro Magno. Esperen, estoy mal. Bueno, no me acuerdo qué emperador exactamente, o qué rey fue el que quiso hacer eso y poco después murió incluso. No me acuerdo si fue Alejandro Magno o fue un emperador romano. No me acuerdo muy bien, disculpe. No, pero hasta el día de hoy ha sido imposible. Ha sido imposible. Hay muchas personas, muchos poderosos que han tratado de levantar Babilonia, no lo han podido hacer, han muerto, han pasado una cosa, una guerra, no sé, y simplemente se ha quedado ahí, ¿no? Se ha cumplido la palabra de Dios, mejor dicho, ¿no? Allí habitarán las fieras, las bestias del campo vivirán en sus palacios muy pronto, ¿no? Y bueno, la Biblia a veces dice muy pronto y uno se imagina tal vez de aquí a un año. No, bueno, a veces la Biblia dice muy pronto y es un par de siglos, ¿no? Y bueno, pero igual para el tiempo de Dios es pronto. ¿Y qué es una vida humana? No es nada, ¿no? Yo me acuerdo, para mí parece que ayer nomás tenía 5 años. Hoy en la actualidad tengo 28, imagínense. Pero bueno, así pasa el tiempo de rápido, ¿no? Y créanme, las cosas son prontas, ¿no? Bueno, vamos al capítulo 14 y dice... ¿Dónde me quedé? Ya. Dice, Dios tendrá misericordia de Israel y Él lo restaurará. Ahora vamos a hablar de la restauración de Israel, ¿no? Hasta los extranjeros seguirán los pasos de Israel. Mire, aquí hablamos de una restauración de parte de Dios a Israel, ¿no? En el cual no solamente ellos iban a ser restaurados, sino que por esa restauración y por ese buen ejemplo que iba a haber, podríamos decir, esa bendición, hasta los extranjeros, los no israelitas iban a desear esta restauración y iban a tratar de seguir a Dios, ¿no? Israel hará cautivo a sus opresores, ¿no? Y bueno, esta profecía se puede cumplir plenamente solamente en el milenio, ¿no? Cuando Dios le libre de tu servidumbre, le pasará lo siguiente a Babilonia, ¿no? Y aquí vamos a ver qué es lo que le iba a pasar a Babilonia, ¿no? Babilonia será burla de Israel, ¿no? Como terminó este tirano y su arrogancia, Dios ha roto su vara, su poder, ¿no? Y es así como iba a terminar Babilonia, ¿no? Y esto obviamente, una vez más, lo podemos decir que se cumplirá exactamente en el milenio, ¿no? Cuando Babilonia en todo su poder mundial, ¿no? Trate de decir al pueblo de Dios, lo oprima y lo mate a muchos de ellos, ¿no? Pero al final, ¿qué sucederá? Ellos verán a los salvos, que esperemos ser parte de ellos, ¿no? Verán a los salvos desde la ciudad santa, ¿no? Y de cierta manera, entre comillas, nos burlaremos de ellos, ¿no? Y bueno, sigamos, esperamos no ser parte de Babilonia nomás, ¿no? A los que oprimían a los pueblos, la tierra está ahora tranquila y feliz por su caída, ¿no? Si hablamos aquí y ampliamos esto, todo el sufrimiento que hoy en la actualidad hay a nivel mundial es por culpa de Babilonia. Mire, la Iglesia Católica Romana Apostólica, que es la actual Babilonia, ¿no? Ellos tienen tanto dinero, escúchenme, se calcula que puede ser hasta más, pero ellos tienen tanto dinero en lo poco que se calcula que podría acabar con el hambre del mundo 2 veces. ¿Ya? O sea que si ellos ahorita acaban con el hambre del mundo, ¿no? Donan la mitad, mejor dicho, de todo lo que ellos tienen, acaban con el hambre del mundo y siguen siendo multimillonarios. ¿Por qué no lo hacen? Si supuestamente son una institución cristiana. Eso no encaja, ¿no? Pero miren, todo lo contrario, mejor ellos fomentan el hambre, la mafia y bueno, mil cosas que si nos ponemos aquí a hablar, se nos va todo el día, ¿no? Todo lo que respalda el sistema católico en realidad, ¿no? Bueno, hasta los árboles del Líbano se alegrarán, hasta la naturaleza se va a alegrar. ¿Cómo está la naturaleza hoy en la actualidad? Oprimida, ¿no? Por el abuso del hombre, ¿no?
y bueno, que ellos promueven también. Dice, los muertos se agitan por salirte al encuentro, ¿no? Bueno, esto es un lenguaje poético, ¿no? Figurado, podríamos decirlo, ¿no? Te dicen a una sola voz, los muertos, que ahora eres como ellos, ¿no? Bueno, vuelvo y repito, esto es un lenguaje figurado, ¿no? Eh, Tu esplendor y alabanza son lanzados al Seol, ¿no? Eso es un símbolo de humillación. Y bueno, y aquí los siguientes pasajes bíblicos nos hace una referencia obviamente también a Satanás como cabecilla, líder, rey y gobernante de Babilonia, ¿no? Y bueno, Satanás tirado al suelo, Satanás humillado, Lucifer, bueno, aquí se lo llama Lucifer, que significa portador de luz. Y estaba leyendo algo muy interesante en el comentario bíblico adventista. Los nombres de Lucifer realmente no son nombres propios, o de Satanás no son nombres propios, son títulos prestados, ¿no? Porque Lucifer, portador de luz, esto es una referencia también a Jesús, ¿no? Que Él es el verdadero portador de luz, ¿no? Él es la estrella realmente de la mañana. Satanás, una vez más, vemos aquí a Satanás tratando de usurpar el puesto de Dios por sus nombres, ¿no? Como todo un buen falsificador, ¿no? Pero bueno, se lo conoce como Lucifer, portador de luz, portador del conocimiento. Aún en las esferas satánicas, a Satanás no se le llama Satanás, se le llama Lucifer. Porque él les da el conocimiento, ¿no? A estos hombres que están en estas esferas satánicas. Ahora, ¿qué conocimiento les da? Bueno, sí les da conocimiento, no vamos a decir que no, pero también les da muchas mentiras. Y una de las mentiras más grandes que Satanás les da a estas personas que están en el satanismo es la vida eterna, que supuestamente él la puede impartir, que es una mentira. El único que puede impartir la vida eterna es Dios. Y Satanás no puede porque él no es Dios, él es creado. Él no es creador, él es una creación más, entonces no puede, no, simplemente. Así como este vaso de agua no puede ayudar a otros vasos de agua a llenarse, necesita a alguien más grande que él, en este caso soy yo. O sea, más o menos Lucifer sería este vaso, yo sería Dios, y los demás vasos simplemente serían ángeles o hombres. No puede. En sí, si a él no lo cogen y lo levantan y lo viran, él no puede poner agua en otros vasos, ¿no? Simplemente, ¿no? ¿Qué más? ¿Dónde me quedé? Entonces, ahí estamos con Lucifer, ¿no? Sigamos. Me sentaré en el monte de Dios, o en el monte de los dioses, dice otra Biblia. Obviamente haciendo una alusión a Elohim, a los dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? En los lados del norte, ¿no? A ver, el trono de Dios está al oriente, en los lados del norte. ¿Cómo se entiende este trabalenguas? Bueno, desde nuestra perspectiva, aquí en nuestra tercera dimensión, dentro de nuestro planeta Tierra, eh, el... A ver, yo estoy... Norte, ya, para atrás donde estoy yo ahorita, bueno, donde estoy yo sentado haciendo este video. Para mí el este está atrás mío, ¿no? Donde sale el sol. Ya, por allá está el trono de Dios, pero en los lados nortes del cielo, ¿por qué? Porque es todo para arriba, ¿no? En ese sentido. No sé si ustedes me entienden. Entonces, el norte en realidad sería para arriba, ¿no? Pero dentro de nuestro planeta las cosas cambian. Pero fuera del planeta sería todo para arriba. Entonces, en ese sentido se refiere al norte. Y aquí dentro del planeta, al este, al oriente, ¿no? Y bueno, Satanás ambicionaba el trono de Dios. No hay nada más que decir. Eso creo que todo el mundo lo medio sabe. Esa fue tal vez la posible rebelión que al tratar él de tomar el trono de Dios a la fuerza fue expulsado del cielo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Serviré en las alturas de los cielos, ¿no? Seré como Dios, ¿no? Y bueno, ese es el propósito de Satanás. De hecho, hay muchas pirámides y construcciones milenarias, podríamos decirlas, dentro del planeta Tierra que asimilan el trono de Dios, que asimilan específicamente Orión, que es donde está el trono de Dios, ¿no? Es como, por ejemplo, las 3 pirámides de Egipto, ¿no? Quizás uno de los monumentos más, ¿qué podríamos decir? Magníficos, gigantes del mundo, ¿no? Están diseñados bueno, inspirados, ¿no? en el cinturón de Orión. Es interesante, y son 3. Y bueno, las pirámides de Egipto se sabe que no fue hecho
por los humanos de actualidad, o de los que se cree. Posiblemente fue hecho por los antediluvianos con un conocimiento mega súper sofisticado. Debieron haber sido ayudados por demonios, obviamente, y ángeles caídos, que son lo mismo prácticamente. Pero bueno, ese es otro tema. Sea como sea, Satanás siempre va a querer sentarse en el trono de Dios. Pero ¿cómo no puede hacerlo? Pues bueno, lo imita, ¿no? Lo imita simplemente, ¿no? Y así, bueno, ahí nos podemos ir de largo en ese sentido. Y de esto ya hemos hablado también, ¿no? ¿Qué más tenemos? Dice, subiré en las... Ya, eso leí, perdón. Dice, pero nos... Pero ha sido derribado al Seol, en lo profundo del abismo, ¿no? Bueno, aquí hace una referencia a la posible, entre comillas, morada de los muertos, ¿no? Entre comillas, porque los muertos se mueren, quedan en la tumba y no se van a ningún lado, ¿no? Pero el abismo, ¿no? El abismo obviamente es otra dimensión. O sea, usando palabras un poco técnicas para nosotros, ¿no? Para entenderlo mejor. El abismo está en otra dimensión y yo creo que la mayoría, hasta donde yo entiendo, la mayoría de los demonios están atrapados ahí. Y en algún momento también Satanás, el cual simplemente se le permitió salir para poder poner en tentación a Adán y Eva. Una vez que Adán cayó, pues bueno, él tuvo acceso libre al planeta Tierra. Pero ¿qué es un rey sin súbditos? Empezó el engaño a toda la humanidad y de igual manera comenzó a utilizar al hombre para que el hombre trajera a los demás demonios, a sus demás compañeros de trabajo, podríamos decirlo, del abismo. Y bueno, de esa manera así, ¿no? Pero aún así, gran parte de ellos aún siguen atrapados en esta dimensión, ¿no? Que en el tiempo del fin van a ser liberados completamente. Cuando lleguemos a Apocalipsis vamos a estudiar eso a fondo. Cómo realmente Satanás y todos sus demonios se van a apoderar en la tierra de manera física. Van a entrar en nuestro plano y se van a vivir aquí en el planeta Tierra atormentándonos. Sobre todo a los que se han perdido. O sea, va a ser, entre comillas, por usar una palabra, va a ser el infierno en la tierra, ¿no? Pero bueno, ya hemos de llegar a Apocalipsis. Ahí hemos de tocar muchos temas, ¿no? Pero sigamos. Y bueno, los que vean se admirarán diciendo, este era el que trastornaba el mundo. Bueno, y aquí una obvia referencia a la caída de Satanás, exclusivamente su derrota y sobre todo en los 1000 años que va a quedar atado en la tierra. Un ser tan poderoso, entre comillas, ¿no? Pero tan poderoso, derrotado, humillado, desolado, ¿no? De cierta manera va a ser algo de admiración, ¿eh? Sigamos. Que puso al mundo en calamidad y no devolvía a sus presos. Los reyes de las naciones reposan con honor, pero tú no lo harás, ¿no? Y obviamente es una referencia al milenio, ¿no? Pero tú eres echado como basura, cadáver al intemperie, como un cadáver al intemperie, ¿no? Como un perro muerto, como se dice popularmente. No serás sepultado como los reyes, porque has desolado a tus súbditos. Y eso es lo irónico, ¿no? A sus propios súbditos Satanás ha engañado, ha mentido y ha traicionado. Y esto lo podemos entender claramente en Apocalipsis 17, cuando los 10 reyes dejan desnuda a la mujer, ¿no? Se dan cuenta del engaño, lastimosamente muy tarde, ¿no? Y dejan desnuda a quien servía, ¿no? Bueno, en fin, son temas que ya hemos de tocar en Apocalipsis. Nos hemos más que seguro dedicar un video entero a cada capítulo de Apocalipsis, más que seguro. Y en algunos capítulos, hablando por capítulos, quizás sean hasta 3 partes, hasta donde voy a percibiendo, porque hay tanta información. Apocalipsis va a ser increíble. Ojalá esperemos llegar con vida hasta ahí. Sigamos. Maten a los hijos por la culpa de sus padres, para que la maldad no se apodere otra vez del país. Y bueno, es una manera de erradicar el mal de raíz. Vuelvo a repetir, estamos usando un sentido figurado aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos trata de decir, ¿no? Y bueno, al fin de los tiempos el mal se va a extinguir, no va a quedar absolutamente nada, ¿no? De lo que es de la maldad, porque desaparecerá hasta Satanás, obviamente después de pagar su sentencia, después de algunos siglos ardiendo, ¿no?
En fin, me levantaré contra ellos, dice Dios, y exterminaré, y exterminaré, o sea, a ver, y exterminaré a Babilonia, ¿no? Iba a terminar extinguiéndose Babilonia. La borraré y la convertiré en un pantano, ¿no? Y bueno, aquí en un sentido físico y en un sentido simbólico, ¿no? La destrucción de Babilonia es lo que tenemos aquí, ¿no? Y bueno, la destrucción de Babilonia, de Satanás como su representante, Nabucodonosor, el orgullo de él también, podemos aquí entenderlo haciendo una alusión con Satanás, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho que podemos sacar de estas enseñanzas, ¿no? Y bueno, en los comentarios del Espíritu y Profecía vamos a tener un poquito más de amplitud. Tenemos una sola cita, pero parece ser muy, muy interesante. Así que ya vamos para allá. Sigamos en el capítulo 14, para ir terminando. Dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. O sea, Dios ha jurado por él que iba a cumplir lo que él ha predicho, ¿no? Lo que él ha querido, ¿no? Sus planes, mejor dicho. Destruiré a Siria y así ustedes se librarán de ellos, ¿no? Esta es la sentencia de Dios a la tierra, ¿no? Si Dios lo planea, ¿quién lo podrá arruinar? Y bueno, una vez más se repite la sentencia contra Siria, ¿no? Dios lo había determinado así y nada lo iba a poder impedir, ¿no? ¿Qué más tenemos? Vamos aquí, bueno, y el versículo 28 dice, en el año que murió ya dice, en el año que murió el rey Acaz fue esta carga, fue esta profecía, ¿no? Y bueno, Acaz murió alrededor del año 715 a.C., ¿no? Y en su lugar reinó Ezequías, ¿no? Y aquí vamos a empezar ahora con el reinado de Ezequías prácticamente, ¿no? Y bueno, empieza así, vamos ahora una sentencia contra los filisteos. No te alegres tanto, Filistea, o no se alegren ustedes los filisteos tanto, porque se quebró el bastón de tu opresor, haciendo una alusión al rey Acaz. Va a venir alguien peor de Judá para Filistea, y en esta ocasión se está refiriendo a Ezequías. Nos sigue diciendo los pasajes bíblicos, los pobres correrán de mis campos, y los que nada tienen dormirán tranquilos, ¿no? Perdón, los pobres comerán de mis campos, y los que nada tienen dormirán tranquilos. Mas a ti te mataré de hambre, diciéndole esta amenaza a los filisteos, ¿no? Tiembla Filistea. A ver. Tiembla Filistea que del norte viene tu destrucción como humo, ¿no? Bueno, aquí es una alusión un poquito difícil de traducir este pasaje bíblico. Era que la destrucción de Filistea venía del norte. Se vio un humo que venía de allá. ¿Por qué se veía el humo? Por el polvo. Se veía el humo por la destrucción que venía abarcando, porque obviamente se quemaban las casas y los pueblos o sea, por eso se refiere tal vez al humo, no se sabe exactamente, pero bueno. Venía como un humo avisando desde el norte la destrucción de Filistea. Y bueno, casi todo el mundo siempre venía por la cuestión geográfica, al menos por la tierra de Palestina. Casi todos los enemigos venían por el norte, ¿no? Pero bueno. Ya. A ver. Se les responderá, dice a esa gente, ¿no? Que Dios fundó Sión y en ella se refugiarán los pobres de su pueblo, ¿no? Bueno, obviamente nos hace entender la fuerza de Sión, ¿no? Contra la fuerza de Filistea, que Dios estaba con Sión, Dios había fundado Sión, Dios estaba con ellos y Filistea, pues bueno, no eran nada, ¿no? Y el capítulo final es el capítulo 15 y es una profecía sobre Moab que se extiende hasta el capítulo 16, que eso mañana lo continuamos, ¿no? Y bueno, empieza así, ¿no? Gime Moab, ¿no? O sea, en un sentido de duelo. La gente llora en las plazas, ¿no? Por la destrucción que se venía. Gritarán de dolor, hasta sus valientes temblarán, ¿no? Y bueno, aquí nos da muchos puntos geográficos, pero no se sabe mucho realmente de Moab, así que no se puede ni siquiera identificar estos puntos geográficos. Pero bueno, nosotros vamos a pasarlos por alto y nos vamos a concentrar solamente en el mensaje, ¿no?
Los valientes de Moab lloran, hasta el profeta se conmueve. O sea, era tan fea la destrucción que iba a venir a Moab que hasta el profeta Isaías se conmovía por lo que estaba viendo, ¿no? Muere la vegetación, llevan sus riquezas a otro lado. Todo el país de Moab gime. Enviaré leones a Moab para que maten a los sobrevivientes. Leones físicos o un simbolismo de los enemigos de Moab. No lo sabemos exactamente qué trata de decir, pero bueno, para mí que pudieran haber sido físicos tranquilamente, haciendo una alusión clara a cuando se conquistó Samaria y vinieron a vivir ahí paganos, ¿no? Entonces Dios dice que envió leones. Entonces puede ser lo mismo aquí, ¿no? Para mí pueden ser leones físicos tranquilamente, ¿no? Y eso es todo lo que se puede decir de la destrucción de Moab. Ya hemos de tocar el tema de Moab más adelante, ya les prometí en Daniel 11, 40 al 45, ahí se habla de Moab. Vamos a ampliar bien esta cuestión. Ahorita tenemos la destrucción del que está anunciada, ¿no? Y bueno, ya hemos de llegar a esos capítulos. Y bueno, para terminar, vamos a las citas del Espíritu de Profecía. Dice, la rebelión de Satanás es muy antigua. Miren lo que nos dice. Los registros de algunos son similares al del excelso ángel cuya categoría seguía a la de Jesucristo en los atrios celestiales. Vean, qué interesante esto, ¿eh? Satanás, podríamos decirlo, por numerar, ¿no? Sería el cuarto en el cielo. La cuarta persona más poderosa en el cielo, o más exaltado, más sublime, o más de confianza, llámenlo como quiera, de categoría. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y Satanás, ¿no? Bueno, Lucifer como querubín protector estaba rodeado de gloria. Sin embargo, este ángel a quien Dios había creado dotado de poder, llegó a sentir deseos de ser como Dios. Lucifer ganó la simpatía de algunos de sus compañeros, sugiriéndoles pensamientos de crítica hacia el gobierno de Dios. Bueno, esto pasa hasta el día de hoy en la actualidad. Esa mala semilla fue esparcida de una manera sumamente seductora y después que brotó y se arraigó en la mente de muchos, recogió las ideas que él mismo había sembrado primero en la mente de otros y las presentó ante las cortes más excelsas de ángeles como los pensamientos de otras mentes contra el gobierno de Dios. Así introdujo Lucifer la rebelión en el cielo mediante hábiles métodos diseñados por él mismo. Oye, qué inteligente este tipo. Él cogió, sembró ideas en otros y presentó esas ideas que como si fueran de otros, que él mismo las había plantado, ¿no? ¿Acaso no hacen eso muchos hoy en la actualidad? Pero bueno, sigamos, ¿no? Dios desea que hubiera un cambio y que la obra de Satanás se manifestara tal como era. Pero el excelso ángel que seguía a Cristo en jerarquía se oponía al Hijo de Dios. La acción subversiva era tan sutil que no podía hacérsele aparecer delante de la hueste celestial como lo que en realidad era. O sea, el tipo era tan astuto y lo había hecho tan bien que era imposible demostrar su verdadero carácter, ¿no? Y por eso hubo una guerra en el cielo y Satanás que expulsado con... en el cielo y Satanás que expulsado con todos los que no quisieron ser leales al gobierno de Dios, ¿no? El Señor Dios se presentó como soberano supremo. Este estado de cosas existió por largo tiempo antes que Satanás fuera desenmascarado y se expulsara a los rebeldes, ¿no? O sea, sí fue, de cierta manera, sí fue el tipo desenmascarado en el cielo, de cierta manera, pero no del todo. Ahora, hoy en la actualidad en el cielo ya no quedan dudas respecto a que Satanás es un villano. Pero para nosotros sí. Nosotros somos los que seguimos con dudas. Por eso seguimos pecando. Es simple. Si nosotros realmente entendiéramos el carácter y la naturaleza del pecado, no pecáramos. Y algún día lo vamos a entender. Y nunca más vamos a volver a pecar, con la ayuda de Cristo, obviamente. En el cielo, ¿ustedes creen que alguien quiere seguir a Satanás ahora? Toda duda quedó casi, yo diría el 99% despejada. Falta el 1%, que es la manifestación máxima del pecado aquí en la tierra. Pero mire, a veces vemos noticias que son tan terribles y que a veces uno se pregunta, ¿cómo es que un ser humano puede llegar a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Cosas abominables que ni siquiera vale la pena mencionarlas, ¿no? Hay cosas que realmente uno ve y se queda loco, ¿no? Pero aún así,
Perdón, pero aún así no es la manifestación máxima del pecado. Y en el tiempo del fin la vamos a ver, ¿no? Completamente, ¿no? Pero bueno, esos serán otros temas, mis queridos hermanos. Y bueno, mis queridos hermanos, este ha sido el video el video del día de hoy, ¿no? Y una vez más, en pantalla tienen toda mi información de contacto para todas las personas que me quieran agregar al WhatsApp. Ahí tienen mi número para recibir los enlaces del año bíblico, audios del año bíblico, preguntas, sugerencias, correcciones, cualquier cosita, háganmelo llegar para escribir sus nombres en el muro de oración de igual manera. Para pertenecer a un grupo de estudio del año bíblico, también háganmelo saber. Y de igual manera tiene diferentes maneras en las que me pueden colaborar. Muchísimas gracias. Y en la descripción de este video también tiene un enlace para PayPal para las personas que me quieran colaborar por ese medio. Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.